Primero, los factores de capacidad de carga. Son estos dados en diferentes fechas, donde n sub q es igual a tangente al cuadrado de 45 más phi entre 2, afectado por el número e elevado a pi tangente de phi, siendo phi el ángulo de fricción interna. Por supuesto, sabemos que los factores de carga están en función del ángulo de fricción interna. N sub c, que corresponde al término de cohesión, es igual a n sub q menos 1 por cotangente de phi, el ángulo de fricción interna. Más tarde, si lo esperaron. Y de ahí, n sub gamma es igual a 2 veces n sub q más 1 por tangente de phi. ¿Vale? Bien, esto es en cuanto a los factores de carga. Los factores de carga n sub q, n sub c, n sub gamma. Por supuesto, al tener las expresiones, pues la recomendación, no solamente en esto, sino en todos los desarrollos que estamos revisando y los que faltan, pues es que si tienen la oportunidad, generen su hoja de cálculo en Excel, algo muy sencillo. Digo, la verdad es que Excel es una herramienta muy poderosa, considero, al menos es la opinión de un servidor, muchas veces subestimada, pero que ustedes pueden lograr grandes cosas. ¿Vale? Entonces, pues sí, valdría la pena poder programarlo y bueno, pues aquí están las ecuaciones. ¿Vale? Bien, ahora, factores de carga para la teoría de Meyerhof. Existen varios lugares a donde ustedes pueden tomar esta información. Esta hay que tomar en cuenta, en la parte inferior izquierda viene la referencia que es según Basic, porque es importante identificar que existen varias versiones de factores de carga para diferentes teorías. De ahí las posibles variaciones que pudiéramos llegar a encontrar. ¿Vale? Pero bueno, acá la que yo les comparto es prácticamente desde 0, phi igual a 0. ¿Alguien recuerda qué condición representa cuando phi es igual a 0? Cuando el ángulo de fricción interna es igual a 0. Un solo cohesivo, puramente cohesivo. Cohesivo, perfecto. ¿A dónde? Adoptan valores n sub c de 5.14, n sub q de 1 y n sub gamma de 0. ¿Vale? Bien, perfecto. Luego, factores de forma, profundidad e inclinación, según todos estos autores, de Beer, Harsen, Meyerhof y Hanna, en diferentes momentos. Factores de forma, vamos a revisar los factores de forma. Los factores de forma son aquellos que relacionan precisamente el área geométrica. Los vamos a poder identificar de una manera muy sencilla porque relacionan ancho y largo. Ancho y largo. Cuando nosotros revisemos un factor que relacione ancho y largo, es la forma. ¿Y por qué es importante esa forma? Porque considero que les platicaron en mecánica de suelos 2 cuando vieron capacidad de carga, que hay diferentes desarrollos. Por ejemplo, Terzaghi plantea desarrollos de la ecuación general, desarrollo para una ecuación para una área rectangular, un área cuadrada, un área circular. Eso evidentemente identifica, y muchos están de acuerdo, que involucra que la capacidad de carga pues también está en función de la forma. Entonces, al tener esta parte, no se quedan atrás los demás autores y evidentemente lo que relaciona pues es precisamente la forma de la cimentación, hablando cimentación superficial, que se tienen diferentes valores. ¿Vale? Bien. Entonces, la forma, bueno, el factor de F sub C S es 1 más la relación largo entre ancho por los factores de carga N sub Q entre N sub C. Para el segundo término, F sub QS es 1 más el ancho entre largo por tangente de phi. Y para el tercer término del peso volumétrico es F sub gamma S igual a 1 menos 0.4 de la relación B entre L. Están de acuerdo que si es una forma cuadrada, B entre L pues es la unidad.
Bueno, ahorita comentamos. Es importante identificar que estos factores de carga, factores en general, los iremos revisando también en la normativa, en las normas técnicas complementarias, en las NTC. ¿Por qué? Porque identifiquemos que para una forma cuadrada nos va a salir un factor de 0.6. 0.6 para una forma cuadrada surge de este factor, a donde F sub gamma S es igual a 1 menos una cimentación cuadrada que es la unidad, pues esto están de acuerdo, les va a dar el valor de 0.6. Acuérdense de este 0.6. ¿Vale? En su momento lo vamos a volver a comentar. Bien. Ok. Luego, factores de profundidad. En el caso de los factores de profundidad, existen dos condiciones. La condición de cuando la profundidad de desplante entre el ancho de la cimentación es menor a 1, esto ya lo habíamos comentado para la ecuación general de Meyerhof, lo recordarán. Cuando es menor a 1, entonces tenemos que para suelos para suelos cohesivos, es decir, el ángulo de fricción interna es igual a 0, entonces tenemos estos factores, donde F sub CD, factor de profundidad. ¿Cómo identificamos de igual manera un factor de forma y un factor de profundidad? El factor de profundidad evidentemente relaciona la profundidad de desplante. Digo, suena lógico, suena evidente, pero pues es importante citarlo, además no pasa nada, ¿vale? Ser un poco más explícitos. Entonces, la profundidad de desplante entre el ancho de la cimentación, ¿sí? Para todos los demás, involucra el valor a 1. ¿Alguien sabe o alguien me puede explicar por qué en factores de profundidad, en suelos cohesivos, solo se toma en cuenta el primer término? ¿El de la cohesión? Porque si el ángulo de fricción es 0, se hace 0 todo ese término. En el caso del tercer término de gamma, sí. Ahí es 0. Sí, correcto. Pero no así el segundo, que es la sobrecarga. Porque acuérdense que también en N sub Q es 1. Entonces tenemos valores del primero y el segundo término teniendo en mente la ecuación general de Terzaghi. Pero ¿por qué afectamos de esta manera en esta parte de suelos cohesivos el primer término? Tiene que ver con otra teoría. ¿Quién observó la teoría general de Terzaghi en suelos cohesivos e hizo una modificación a la misma? ¿Quién propuso una teoría exclusivamente para suelos cohesivos? ¿No? ¿Le suena a Skempton? ¿Sí revisaron la teoría de capacidad de carga de Skempton en suelos 2? Sí, es el que para calcular se usaba una gráfica, ¿no? Sí, una gráfica y que está en relación. Skempton lo que se da cuenta es que se debe de tomar en cuenta lo que no hace Terzaghi, el aporte por capacidad de carga de cuando encajamos la cimentación en un estrato resistente. Y el aporte de capacidad de carga no solo es en la base o en el contacto de la losa de la zapata con el suelo, sino también en los costados. De ahí que ese aporte se toma en cuenta en este término de cohesión para suelos cohesivos. De ahí viene, ¿vale? Luego, para suelos friccionantes, pues tenemos estos tres factores, ¿vale? ¿A dónde? Bueno, pues se toma en cuenta F sub CD, el factor F sub QD menos
la relación de 1 menos ese mismo factor entre el factor de carga N sub C por tangente de phi. Y en el segundo factor, F sub QD, 1 más 2 veces tangente de phi por 1 menos seno de phi, el ángulo de fricción interna al cuadrado, por la relación de profundidad. ¿Vale? La profundidad estante entre el ancho de la cimentación. Eso es para condiciones a donde la profundidad esplante y el ancho de la cimentación es menor o igual a 1. Menor o igual a 1. ¿Qué sucede cuando la profundidad esplante y el ancho de la cimentación es mayor a la unidad? Entonces nosotros tenemos otras propuestas, ¿vale? Que son estas. Bien. Estos son en radianes. Estos valores son en radianes. Para que los tomemos en cuenta, por favor. Luego, factores de inclinación. Tenemos esta parte a donde el factor F sub I es igual a F sub QI, que es 1 menos beta entre 90 grados al cuadrado, siendo beta inclinación de la carga sobre la cimentación respecto a la vertical. ¿Qué quiere decir eso? Es la vertical y entonces inclinación de la carga sobre la cimentación respecto a la vertical. Nosotros tendríamos la inclinación de la carga en esta parte, este es beta. ¿Vale? Respecto a la vertical. Eso vale beta. Bien. ¿Algún comentario de los factores? Yo sí dije, con respecto a los radianes que comentaba, el resultado sale en radianes o, no sé, me confundí ahí. Sí, el resultado en radianes. Y ya tenemos el factor, el valor, pues. Ok, Inge, gracias. Sí. ¿Alguna otra inquietud? Ok. Recomendaciones del factor de seguridad para losas de cimentación. Losas sobre arcilla, el factor no debe de ser menor que 3 bajo carga muerta o carga viva.
Losa sobre arenas, normalmente se debe emplear un factor de seguridad de 3. Y ante condiciones extremas, pues el factor debe de ser de al menos 1.75 a 2. ¿Cuáles serían condiciones extremas o qué entrarían en esta clasificación de condiciones extremas? Pudiéramos observar, por ejemplo, heterogeneidad. Pudiéramos observar suelos compresibles, no así, o sea, diferenciar de arcillas, ¿sale? Por favor. La clasificación de arcillas pues, es la del SUX, ¿sí? Entonces, en esa parte, bueno, sí, tendremos que tomarlo en cuenta. De ahí en fuera, como ustedes pueden observar, el criterio en general, pues es un factor de seguridad de 3, lo que comentábamos también hace unos días, ¿vale? Ingeniero, y en el caso de gravas arcillosas que se pueden llegar a presentar, ¿sería prudente si consideráramos a lo mejor un factor de 2.5? Bueno, si ahí estamos hablando de gravas, quiere decir que el suelo predominante es friccionante. Por lo tanto, aplicaríamos esta parte que sí es sobre arenas. Si bien dices sobre arenas, aplicaríamos este factor de suelo friccionante. Si se dan cuenta, es arenas limos, suelos cohesivos, arenas gravas, suelos friccionantes en general. ¿Vale? Al menos yo recomendaría aplicar el factor de seguridad de 3, ya que bien lo comentas, una clasificación de arenas, de gravas arcillosas, el material predominante es friccionante. De acuerdo, gracias, ingeniero. Sí, con gusto. ¿Alguien más? Ok. Bien. Para arcillas saturadas, con el ángulo de fricción interna igual a 0 y en condición de carga vertical, se tiene la siguiente condición o la siguiente expresión de carga última. Si se dan cuenta, lo único que se planteó fue o respetó el primer término de cohesión no drenada y todos los factores revisados más el esfuerzo vertical a la profundidad de desplante de la zapata o de la cimentación, donde, bueno, ya comentábamos, C sub U es la cohesión no drenada y para el ángulo de fricción interna igual a 0, condición de suelos predominantemente cohesivos, los factores de capacidad de carga son 5.14 y 1 para N sub Q, eso ya los conocemos. De ahí el que resulte esta expresión. Sustituyendo los valores de factor de forma y profundidad que revisamos hace un momento, tendríamos esta parte, donde F sub CS es igual a 1 más la relación del ancho entre el ancho entre el largo y N sub Q, N sub C, que es igual a los factores de carga 1 entre 5.14. Si nosotros resolvemos esa expresión, entonces nos da 1 más 0.125 del ancho de la cimentación entre el largo. Y bueno, para el factor de profundidad tendríamos de 1 más 0.4 de la profundidad de desplante entre el ancho de la cimentación. Si todo eso lo sustituimos en la ecuación general, tendríamos esto. Y al resolverlo, nosotros podríamos plantear que la capacidad de carga última para un estrato puramente cohesivo con arcilla no drenada o con un valor del ángulo, con un valor de cohesión no drenado, sería esta expresión. ¿Vale? Es solo el desarrollo de los factores de carga. ¿Qué debemos de cuidar? Que se cumpla la condición de un suelo predominantemente cohesivo y el valor de cohesión sea no drenado. ¿Cómo obtenemos ese valor de C sub U no drenado? Lo podríamos obtener a través de una prueba triaxial, ¿no? Sí, ¿cuál? ¿Cuál? Porque tenemos 3. La prueba triaxial no drenada. No drenada, no consolidada. O sea, no consolidada, no drenada. Bien, exacto. En el ensayo triaxial UU, que le denominamos. Perfecto.
Y luego, para losas construidas sobre depósitos granulares, también existe una expresión semiempírica, subrayo, semiempírica, que está en función del número de golpes de la prueba de penetración estándar. A donde tenemos la capacidad de carga neta, y ahí sí debemos de observar que es en valor o en sistema internacional, kilonewtons entre metro cuadrado. Ojo, no confundir las unidades, ¿vale? Entonces es igual a n sub 60, que nosotros podríamos adoptarlo como el valor sub n, perdón, el valor de n, número de golpes en la prueba de penetración estándar de n entre 0.08 por el ancho de la cimentación más 0.3 entre el mismo ancho al cuadrado por f sub d, ahorita definimos cuánto vale f sub d, entre el asentamiento elástico permitido entre 25. ¿Qué involucra? N sub 60 es la resistencia de la penetración estándar, número de golpes N. B es el ancho, este sub B es el asentamiento tolerable. El asentamiento tolerable por lo regular son 5 centímetros. El asentamiento tolerable es 5 centímetros. Debemos de incluir el valor en milímetros. Entonces, 50 milímetros de asentamiento tolerable. Por supuesto, si ustedes en el proyecto tienen un asentamiento tolerable mayor, pues anoten ese, o menor, anotamos ese. ¿Vale? Es el asentamiento tolerable. Y F sub D, que es el factor de profundidad, dense cuenta cuánto es o cómo está definido. De 1 más 0.33, la profundidad estante entre el ancho de la cimentación, deberá ser menor o igual a 1.33. Si este valor de 1 más 0.33 del ancho de la cimentación, de la profundidad estante entre el ancho de la cimentación, es mayor a 0.33, entonces se restringe ese valor y se toma 1.33. Otra vez, si a mí me da o a ustedes les da la solución de 1 más 0.33 por la relación de la profundidad de desplante entre el ancho de la cimentación de 1.5 o 1.4 o 1.40 y tantos, es decir, mayor a 1.33, se debe de utilizar como valor máximo 1.33. ¿Por qué? Porque también lo revisaremos en las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones de la Ciudad de México, porque es una restricción en cuanto al uso de la expresión. Como comentaba al principio, es una expresión semiempírica y debe de tener una limitante, unos acotamientos. Ese acotamiento en cuanto al factor de profundidad lo da el valor máximo de 1.33, porque es la relación del ancho de la cimentación entre la profundidad de desplante. Acuérdense que seguimos hablando de losas, a donde el ancho deberá ser mucho mayor que la profundidad de desplante. Y entonces esa relación de profundidad de desplante entre el ancho me debe dar decimal. Y entonces el valor se restringe. ¿Vale? ¿Cuál es el valor máximo permitido? Que el ancho de la profundidad de desplante entre el ancho de la cimentación sean 1, sean iguales. ¿Ya se fijaron? Sean iguales. Porque así me da este valor, 1.33. Si la profundidad de desplante es mayor al ancho de la cimentación, ya no se cumple la condición. ¿Están de acuerdo? Porque me dará 1.1 a lo mejor, y entonces eso, la sumatoria me va a dar mayor a 1.33. ¿Vale? Bueno, eso lo propone Boles en 1977. Comentarios de esta. Esta expresión, la verdad es que sí, nosotros la hemos aplicado y sí, sí está interesante. ¿Algún comentario? Bien, entonces dense cuenta que tenemos la ecuación general para el cálculo de capacidad de carga de una losa, que es la que revisamos, para una condición de arcilla no drenada, ¿vale? Un suelo puramente friccionante, y puramente cohesivo, y este es un suelo puramente friccionante, pero
con la ayuda de la prueba de prevención estándar. ¿Vale? Es interesante. Y la realidad es que es muy práctica esta expresión. ¿Comentarios? Ok. Cuando el ancho B es grande, la ecuación anterior se puede aproximar a lo siguiente, por lo tanto, tendríamos estas condiciones. Cuando el ancho B es grande, esa relación de B menos 0.3 entre el mismo ancho de la cimentación al cuadrado, nosotros podemos reconsiderarla de la siguiente manera, donde n entre 0.08 por el factor de profundidad será entonces el asentamiento elástico entre 25. Esto tendrá que ser mayor o igual a 16.67 por el número de golpes de la prueba de prevención estándar por la relación del asentamiento elástico permisible entre 25. ¿Sale? Bien, insisto, el sistema de unidades, ¿vale?, en kilonewtons metro cuadrado. Bien, ¿algún comentario hasta acá en cuanto a losas de cimentación? ¿Qué también es lo que sucede en lo que ahí lo revisan? Es recurrente que el diseño de la capacidad de carga para una losa, una vez dada la capacidad de carga para una zapata, se recomienda el mismo. ¿Por qué? Porque es un criterio conservador. No estoy diciendo que esté mal, es un criterio conservador. Y entonces muchas veces a la respuesta de, oye, ingeniero, y bueno, esta es la capacidad de carga para zapata. Pero si decidimos convertir el proyecto en losa, ¿qué sucede? Utiliza el mismo valor de capacidad de carga para zapata. ¿Por qué se plantea de esa manera? Insisto, porque el valor obtenido es conservador. Y entonces, bueno, pues lo que nosotros planteamos para una capacidad de carga de una zapata de 8 toneladas metro cuadrado se conserva para lo que es una losa de cimentación. Es un criterio. No estoy diciendo que esté mal, tampoco estoy diciendo que sea el adecuado. Para mí lo adecuado es hacer el análisis por separado lo que corresponda, siempre y cuando se tenga el análisis de descarga y el esfuerzo uniformemente distribuido o la carga uniformemente repartida en el área de la losa. ¿Por qué? ¿Qué sucede muchas veces? Porque nos piden para losa, ok, sin problema, pero sí es importante conocer los esfuerzos. Y es ahí a donde todavía a lo mejor me ha tocado el ingeniero estructurista no hace su chamba. Y bueno, pues, o sea, lo interesante es esa interacción. ¿Vale? Bien. ¿Algún comentario? Ok. Luego, a manera solamente de citarlos, ya que ustedes revisaron las teorías respectivas en mecánica de suelos 2 y solo para tenerlos presentes, recuerden que todo diseño geotécnico de cimentaciones debe de estar acompañado por el análisis de asentamientos. Asentamiento total, el asentamiento por consideración primaria, el asentamiento por consideración secundaria, el asentamiento inmediato, a corto plazo. ¿Vale? Entonces, los asentamientos inmediatos se pueden presentar en cualquier tipo de suelo, ya sea seco, parcialmente saturado o saturado. Estos se deben a la compresibilidad del suelo sin la expulsión del agua. Es en el rango elástico.
ocurren a partir de horas o días una vez aplicada la carga y en suelos no estrictamente elásticos debido al recomodo de las partículas. Este es el concepto de asentamiento elástico. Entonces es importante mencionar que teóricamente una cimentación se puede considerar flexible o rígida. Si nosotros consideramos una cimentación flexible, que es el caso de la imagen de arriba, el asentamiento máximo será en medio de la losa o de la cimentación, el máximo. Si nosotros consideramos una cimentación rígida, entonces en primer lugar se debe de cumplir que el asentamiento debe ser uniforme. Esto se logra rigidizando la cimentación, lo cual muchas veces no es factible por temas económicos en el sentido de que se exigen peraltes de losa mayores y área de acero también mayor. ¿Vale? Pero sí pueden existir proyectos que tomen en cuenta una cimentación rígida, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y eso lo podríamos llegar a ver en la instalación de equipos, por ejemplo, en la industria metalmecánica. Son equipos pesados, de áreas que involucran, pues a lo mejor importantes, pero acá lo trascendente es que por su ficha técnica, por las condiciones del equipo, por el proveedor, una indicación que es el asentamiento sea menor, sea a lo mejor 3 milímetros, el máximo permisible 5 milímetros, que es nada. ¿Vale? Y entonces, bueno, se tendrá que diseñar invariablemente una cimentación rígida. Esas podrían ser las condiciones. ¿Vale? ¿Qué es lo que comúnmente nosotros calculamos? Por economía también una cimentación flexible. Asumimos que nuestra zapata, aunque sea de concreto, es flexible. ¿Qué es lo que da también como consecuencia? Un asentamiento mayor. ¿Vale? Y bueno, esta imagen se les debe ser familiar, es la teoría de Bowles para suelos de depósitos friccionantes y es muy conocida esta expresión. ¿Sale? Me atrevo a decir que es la que ustedes conocen de mejor manera, a donde se tiene pues el asentamiento inmediato, delta sub E, igual a Q sub U, que es la presión del contacto por el ancho de la cimentación. Ya debemos de tener predimensionada nuestra zapata por 1 menos la relación de Poisson al cuadrado entre el módulo de elasticidad del suelo por alfa. Alfa aquí lo definen como factor de influencia. A mi gusto es mucho más particular dividir este factor de influencia por la ecuación original de Bowles, que es el factor de profundidad y el factor de geometría o el factor de área. Son 2 factores distintos. ¿Vale? Pero bueno, esta expresión también van a encontrar unas gráficas, unas tablas que les dará en función de forma y rigidez de la cimentación el factor de alfa. No está mal tampoco. Esas tablas las pueden encontrar en Bowles. ¿Sale? ¿Algún comentario? No es cierto, en Bowles. Bueno, sí, en Bowles y en los libros de Barajas. Digo, en Bowles pues es el autor, ¿verdad? En los libros de Barajas, eso me refería. ¿Y podrías regresarle tantito a la diapositiva anterior? ¿Dónde está el dibujo, por favor? Sí. Ya, gracias. Sí, con gusto. Bien, pues con esto terminamos el tema de losas de cimentación. El día de mañana empezaremos ya lo que es la revisión de las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones de la Ciudad de México, lo que abarcaremos en cuanto a, primero, cimentación superficial, específicamente zapatas. Adelante, Osvaldo. Gracias, ingeniero. Tengo 2 dudas hablando del desconocimiento del proceso constructivo de este elemento de cimentación. En el proceso, cuando se está construyendo losas de cimentación, ¿sí es correcto el darle una compactación
al área donde se va a desarrollar. A lo mejor esto aumentaría las cuestiones económicas, pero a través de eso yo considero, repito, hablo desde el desconocimiento, que podemos encontrar algunos asentamientos diferenciales que nos permitirían conocer un poco mejor el comportamiento de la losa después de que se generen las cargas. Y no sé si esto entraría en condición rígida o en condición elástica. Esas son las dos dudas. Sí, en condición elástica, la primera, porque la condición rígida la damos en el diseño de la losa. Una losa que se considera rígida es aquella que tiene un peralte importante junto con un área de acero mayor a lo mínimo para poder soportar en el modelo los asentamientos y garantizar esas rigideces, esas deformaciones, garantizar que todo se va a asentar a la par. Lo que tú comentas desde el punto de vista constructivo, por supuesto, es recomendable. Es decir, o en otras palabras, tendría que ser prácticamente obligatorio compactar o verificar niveles de compactación del material sobre el cual se va a desplatar la losa, porque sí existen preparativos adicionales o previos para la excavación, el perfilamiento, para lanzar la plantilla y luego la losa. Pero sí, por supuesto, la respuesta es sí. Hay que verificar compactaciones, ¿vale? Para que podamos garantizar que el suelo sobre el cual vamos a desplantar la losa no esté suelto, no esté suelto, no esté blando, ¿vale? Y de ahí empecemos. Ahora sí que empecemos mal, ¿no? No, por supuesto que sí, es una recomendación constructiva importante. Veremos, terminando el capítulo, un repaso muy general sobre el proceso constructivo de cimentación superficial, ¿vale? Gracias, ingeniero. Entonces, para complementar, ya me tocó estar en una carretera y ve que llega, pues, laboratorio, sí. Nos hace unas calas de acuerdo a la distancia que tengamos, sacan calas de la subbase, de la base. En este caso, consideraríamos el porcentaje de compactación en la subbase nos recomienda el laboratorio que sea a partir de el 90%. En este caso de las losas, ¿sería correcto mantener ese 90% o a lo mejor nos podemos bajar un poquito al 85% para que no esté tan compactada? Ok, si quieres, Osvaldo, faltan unos segundos para que termine la sesión. Con eso nos quedamos, les pido que nos volvamos a conectar para aclarar esta parte y yo creo que sí es muy importante el comentario que nos compartes. ¿Vale? Entonces, les pido por favor que nos volvamos a conectar. Gracias. Ok, bien, ya de vuelta, ya estamos la gran mayoría. Bueno, ahí en primer lugar, la normativa marca que subrasante es al 100% de compactación. La base también. Es el terraplén el que marca 90%, el terraplén. Pero ya la estructura de la terracería para el diseño de pavimentos es 100% subrasante, 100% base hidráulica. Más fácil que igual. Ahora, ¿qué criterios podríamos adoptar en cimentación? Porque como bien comentas, Osvaldo, esa parte es para vías terrestres. El criterio para la cimentación es que alcanzar esos porcentajes no es sencillo, porque necesitamos equipo pesado. Y en una casa habitación, pues difícilmente vamos a meter el mismo equipo que metemos para una terracería, además de que en las terracerías tenemos todo el espacio, ¿no? Una, dos, accionamos la pata de cabra o el vibrador para una casa habitación, así van a salir los vecinos, porque se empieza a vibrar y bueno, que ahí qué pasa, ¿no? No, o sea, la verdad es que el equipo con el que se hacen las compactaciones en obra civil
en obra de vivienda, por ejemplo, es menor. Bueno, no es menor, es medio, pues. El pesado es en vías terrestres, considero que menor, o también a través de las bailarinas, ahí sí es terrible. Que como dicen, es lo que hay. Entonces, lo que hay que hacer para alcanzar esos porcentajes es tender capas pequeñas, lo que eso involucra un impacto económico, pero bueno, todo queremos, ¿no? Entonces, la recomendación de compactación, ahí sí estoy de acuerdo, no necesariamente tendría que ser al 100%, se pudiera ubicar un 95%, pudiera ser, ahí con unas tolerancias de más o menos 2, al menos yo les comparto esos criterios que hemos aplicado en procesos constructivos y no se han generado inconvenientes. 95% de compactación más menos 2, estamos dentro del rango. Más que menos, ¿no? O sea, 95 de preferencia. Bueno, 94, ok, está bien. 95, ¿vale? Así es. Ok, de acuerdo, ingeniero, sí lo comento efectivamente porque sí es muy difícil el meter maquinaria pesada de esas dimensiones a las áreas que tendremos de casa, sí estoy completamente de acuerdo en esas cuestiones. Y efectivamente lo hablaba desde el aspecto de la bailarina, que si bien nos da una compactación, pero no es lo mismo a que metamos un vibro de tantas toneladas. Entonces, sí. Ok, sí sirve, y igual y sería adecuado para ver cómo, si en algún momento tengo la oportunidad, tendré más cuidado en esos aspectos de ver cuál es el proceso. No, claro, Osvaldo, con gusto y gracias por compartirlo. Otra situación que se ha estado recomendando, al menos de un tiempo a la fecha, es que las últimas capas de compactación en casa-habitación, en edificio, pues en edificación en general, principalmente también para proyecto de piso, y el costo no es tan representativo, es hacer una mezcla suelo-cemento en las últimas 2 o 3 capas para garantizar una mayor rigidez en el suelo. Sabemos que si añadimos cemento al suelo, rigidiza más, o bueno, mejor dicho, rigidiza. Y eso de alguna manera trata como de equilibrar este proceso constructivo que bien comentas, Osvaldo, es limitante en cuanto al uso de las bailarinas. No estoy en contra del uso de las bailarinas, insisto, pero como bien comentas, pues no, o sea, no es posible meter ahí el vibrador y ya, o sea, pues no. Y aunque pudiéramos, insisto, al menos de lo que platicamos, salen los vecinos a reclamar con justa razón, ¿no? Pero bueno, además de que la maniobra no es tan sencilla, hay muchas áreas que no puede abarcar el libro, ¿no? Principalmente en los approaches. ¿Vale? Bien, ¿algún otro comentario? Qué bueno que ya estás en esos lares, Osvaldo, me da gusto. Ok, bueno, si no hay algún otro comentario, vamos a dejarlo hasta acá. El día de mañana continúa nuestro temario e iniciamos lo que es la norma técnica, ¿vale? Que les vaya bien, buen día.